Buena tarde para todos, ¿cómo están? Un estilo y una forma diferente de recorrer el mundo son las llamadas rutas turísticas. Hoy vamos a conocer alguna de ellas en el Plus de la Tarde. Plus de la Tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Ya estamos listos aquí junto al profesional de turismo, Osvaldo. ¿Cómo estamos? Todos, un placer estar acá, así es que estamos al servicio de poder brindar la mayor información posible. Bueno, queremos saber por qué son denominadas rutas temáticas. Bueno, son temáticas y son turísticas porque lo que anteriormente servía como parte de la historia, hoy se toma como una especie de hacer vivir a la gente en lo que es actualmente lo que en ese momento fueron o sirvieron como rutas turísticas. O eventualmente las rutas temáticas se refieren a rutas que están basadas en alguna historia, en algún hecho en particular o simplemente algún hecho religioso de peregrinaje. Exactamente. Vamos a hacer un recorrido por 5 rutas que elegimos exclusivamente y conocer un poquito más en detalle. Vamos a arrancar con la más antigua, el Camino de Santiago, ¿te parece? Sí, cómo no. Elegimos las rutas temáticas en diferentes partes del mundo. Si bien son rutas muy conocidas también, debemos mencionar que la ruta de Santiago es una de las más conocidas de Europa, principalmente porque en ese entonces se erigían como base lo que es la Vía Láctea y se recorría gran parte de Europa de esa forma para que los antiguos habitantes de Europa recorran lo que serían de este a oeste hasta lo que le llamaban el fin del mundo, que es Finisterra, ¿verdad? Sí. La peregrinación a Santiago es uno de los principales acontecimientos hoy en día religiosos, tal es así que está nombrado hoy en día como uno de los patrimonios y uno de los hechos más resaltantes a nivel mundial. Perfecto. Después tenemos Ruta 66, cabalgando en Harley. Sí, la Ruta 66 es más bien una peregrinación motero. Se realiza normalmente en moto, cruza todo lo que es Estados Unidos, va desde Chicago hasta Los Ángeles. Es un poquito emulando lo que hacían los antiguos pioneros en la conquista de Estados Unidos de este a oeste. Y es una ruta muy emblemática que hoy en día, si bien no tiene el mismo sentido o no se le da la misma rigurosidad de los años 30 que empezaron, pero se sigue dando en cierta medida también como atractivo principalmente paisajístico y a veces de aventura también. Por lo tanto, hoy en día es una ruta bastante comercializada a nivel norte de Estados Unidos. Bueno, y seguro que en los meses de abril, Semana Santa, está la Vía Dolorosa a Jerusalén paso a paso. Bueno, la Vía Dolorosa es el camino de Jesús hacia la cruz. Okay. Es una de las rutas más importantes que se llevan a cabo en Jerusalén. Si bien es un acto relativamente religioso, es un acto que se repite año tras año, día tras día, donde miles de turistas llegan y es seguir un poquito toda esa vía dolorosa que tuvo Jesús en el momento de la crucifixión, que se recorre gran parte de la Jerusalén antigua. Empieza dentro de lo que le llaman ellos el proceso que le llevó a Jesús a la cruz y termina en la roca, que hoy en día está considerada como la Basílica del Santo Sepulcro y es una de las formas más importantes de visitar la capital espiritual prácticamente del mundo, donde convergen las 3 religiones más importantes de Occidente. Así es que la Vía Dolorosa hoy en día es prácticamente un acontecimiento multitudinario que recibe un montón de personas año tras año. Bueno, de Jerusalén pasamos a Sudáfrica y nos hablas de la ruta Jardín, que es otra ruta turística muy concurrida. Como sabrás, estamos recorriendo en cierta medida gran parte de lo que es el mundo. Empezamos un poquito en lo que es Europa, fuimos al norte de Estados Unidos, fuimos un poquito a Israel y estamos a Sudáfrica. En Sudáfrica la ruta Jardín es simplemente una belleza, es una de las principales rutas en cuanto a lo que es paisajístico. Vemos la naturaleza en sí, cómo se lleva a cabo en Sudáfrica a través de un contexto de montañas rocosas, playas de arenas blancas, ciudades emblemáticas, animales en su hábitat natural. O sea que la ruta Jardín, que va desde Ciudad del Cabo a Puerto Elizabeth, prácticamente es una ruta Jardín donde la belleza y la naturaleza convergen y es sin duda un atractivo turístico muy visitado también. Y lo bueno que nosotros también tenemos nuestra ruta, que es la jesuítica, así que contanos todo sobre esta ruta. Queremos presentar también la ruta jesuítica. Sí. Las rutas jesuíticas
es prácticamente seguir un poquito la compañía de Jesús cuando vino a Sudamérica, donde conviviendo un poquito con los indígenas de aquella época, establecieron diferentes pueblos, organizándolos en diferentes reducciones jesuíticas, pero siempre acompañados de sacerdotes de la compañía de Jesús. Es prácticamente hoy en día fue la competencia de la colonia en ese entonces. Si bien fueron desarrollados más de 50 pueblos en esa ruta jesuítica, 30 sí se consolidaron, de los cuales de esos 30 pueblos, 8 están en Paraguay. Así tenemos Santiago, Trinidad, San Cosme, Damián, San Ignacio, mismo Itapúa, que es hoy en día la capital, sí, eran reducciones jesuíticas. Y hoy en día las rutas jesuíticas bien desarrolladas prácticamente lo tiene a Paraguay como un símbolo de esas reducciones de aquella época. Y por eso hoy el principal epicentro de las reducciones jesuíticas se encuentra en Paraguay. Es algo muy importante de cual estamos hoy en día muy orgullosos de poder contar con una ruta a nivel regional y a nivel internacional que es súper reconocida. Bueno, gracias por compartir con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Qué lindo hacer este recorrido por el mundo y exclusivamente conocer más de las rutas temáticas turísticas. El Plus de la Tarde termina así, por supuesto mañana nos encontramos con mucho más. Plus de la Tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte.